bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos hoy con Unicaja. Vamos a empezar con Unicaja. Y bueno, es que el valor, tras llegar a esa zona de los entornos de las medias exponenciales, que está en ese nivel de los entornos del 1,17,5 aproximadamente, bueno, pues desde ahí ha vuelto a coger impulso y fuerza del valor y se acerca a esa zona del 1,28,6, 1,28,8, que es donde, bueno, pues está esa zona de resistencia de más corto plazo que marcó el valor antes de esta corrección hacia esas medias exponenciales. Y bueno, el problema que le puedo ver ahora mismo a este impulso que ha creado sigue siendo las divergencias bajistas que puede volver a marcar el valor, ya que, bueno, pues como vemos, los indicadores siguen estando alejados de esa zona de máximos. Sin embargo, la cotización está cerca de esa zona, es decir, puede romper esa zona del 1,28 y volver a crear unas divergencias bajistas. Pero bueno, por lo demás, el valor, bueno, pues los indicadores están alcistas, si bien es cierto que alejados de esas zonas donde deberían estar para romper esa zona de máximos. En cuanto al más corto plazo, en el gráfico semanal, bueno, pues como vemos, la zona es clara. Bueno, pues ese 1,28,6, 1,28,8, como ya he comentado, en caso de superar esa zona iría a buscar esa zona del 1,38. Y bueno, pues como vemos aquí, podría volver, incluso en el gráfico semanal, como vemos, pues los indicadores se giran, pero no terminan de romper esos niveles previos al alza, al menos ese estocástico, que, bueno, vuelve a entrar en sobrecompresión. Es cierto que no muestra debilidad de momento. Ese Easy Move le pasa exactamente lo mismo. Y bueno, tenemos al Directional Move que empieza a contraerse. Así que, bueno, lo dicho, niveles importantes, bueno, pues ese 1,28,6, 1,28,8, y en caso de superar ese nivel ya ir a buscar esos 1,38 aproximadamente. Por abajo, la zona de soporte más cercana pues lo tiene justo en esa zona que ha dejado en torno a los 1,17, que es por donde pasan las medias exponenciales en el gráfico diario. Bueno, y vamos a ver Talgo, que está en esa zona convulsa, en esa zona convulsa de OPAs, de negociaciones, de parte de OPAs parciales sobre una participación de un fondo y todas esas cosas que pueden hacer mover la cotización en un sentido u en otro, como ya ocurrió en este impulso que la llevó a los entornos de los 4, después se desinfló al llegar otra vez a la zona desde donde arrancó, y de aquí parece que vuelve a arrancarse. Bueno, ahora mismo se está enfrentando a esa resistencia del 3,58, como ya la comenté en su día en vídeos pasados. Y bueno, ahora mismo los indicadores empiezan a entrar en zonas peligrosas, justo en esa zona de techo, algo que no es buena señal. Como vemos aquí, el Directional Move ya está prácticamente contraído totalmente. Tenemos al Easy Move, sí que está alcista. Tenemos al estocástico alcista en sobrecompra, si es cierto que no hay señal de debilidad. Tenemos al Vigía también alcista y tenemos al Concord también alcista. El problema es esa zona del 3,58, y para mí el principal problema, bueno, pues puede ser este Directional Move que está, bueno, como vemos aquí, contraído. Esas zonas de contracción, bueno, ya he comentado bastantes veces, pues que son zonas de techo. Así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Si es capaz de superar ese 3,58, bueno, pues la primera zona de resistencia que se va a encontrar va a ser la media exponencial de 100 sesiones, que está en torno a la zona del 3,67,5 aproximadamente, y que, bueno, pues podría darse el caso de romper este nivel, tocar esa zona del 3,67 aproximadamente, y de nuevo volver a corregir, consolidar. Por abajo, la zona bueno, pues más importante seguiría siendo esta zona de mínimos de la zona del 3,32, y bueno, pues en el más corto plazo, esta zona de los 3,50, que es el mínimo que ha dejado en esta misma semana, en la sesión de ayer, de cara a, bueno, pues ver si es capaz de acabar de romper esa zona del 3,58. En caso de perder esa zona mínimo, bueno, pues el valor prácticamente, pues, o corregiría hasta esa zona de los 3,40, donde tiene ahí una zona, pero bueno, el hecho de perder, de marcar otra vez esta zona como resistencia, haría que volviera prácticamente a zonas de los entornos de los 3,32 de nuevo. Bueno, y línea directa que, bueno, pues tras tocar esa zona, ya comenté
que en esta zona parecía que se la veía sin fuerza, que estaba ahí el valor, como que no podía, no tenía ninguna fuerza para intentar crear un impulso alcista, y bueno, pues desde ahí corrigió hasta esa zona de la media exponencial donde intentó aguantar un par de sesiones y desde la que no pudo aguantar y fue a buscar, bueno, pues el siguiente soporte de la zona del euro. Desde ahí justo, bueno, pues ha conseguido rebotar con fortaleza, ya que, bueno, pues hoy, en la sesión de hoy, ha conseguido romper esa primera resistencia que estaba en torno a esa zona del 1074 y ha conseguido cerrar justo en la media exponencial de 50 sesiones, última media que, si es capaz de superar, ya confirmará el impulso alcista hacia esa zona del 1.12. En caso de superar esa zona, ya iría al 1.15. Por abajo, bueno, pues ahora mismo la primera zona de soporte estaría en el 1.05, que es por donde pasa la media exponencial de 200 sesiones y el mínimo que dejó en la sesión de ayer. Así que, bueno, pues en ese aspecto lo está haciendo bastante bien tras el toque a esa zona del euro. Por los indicadores, el directional move pues contrayéndose, pero todavía le falta bastante hasta estar completamente contraído. El Easy Move cortando al alza, el estocástico alcista, el vigía a punto de cortar al alza y el Concord, bueno, pues como vemos aquí, también cortando al alza. Así que por ahora buena señal para línea directa. En el gráfico de semanal vamos a ver esta zona, que como vemos, bueno, pues aquí fue esa zona del 1.19 donde chocó en varias ocasiones. Esto ha sido un doble suelo, lo que ha hecho en torno a esa zona del euro. Y bueno, pues una vez confirmado esa zona del doble suelo, pues la teoría pues es que vaya de nuevo a buscar esa zona del 1.19. Los indicadores en gráfico en semanal también están en muy buena posición. Así que bueno, pues parece que el valor, tanto en gráfico diario como en gráfico semanal, va a tener tras ese toque a la zona del euro pues un impulso bastante importante. Así que lo dicho, por abajo zonas de más corto plazo, los entornos del 1.05 donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones y ese último mínimo que dejó de más corto plazo en la sesión de ayer. Por arriba, superando esa media de 50 sesiones, ya confirmaría la rotura, bueno, ya la ha confirmado hoy, pero bueno, confirmaría ese impulso ya hacia la zona del 1.12 y superado el 1.12 al 1.15, los indicadores en todos los plazos con muy buen aspecto, buena señal para el valor. Bueno, y Gestamp, pues nada, roto esta zona de mínimos. Ya comenté aquí que, bueno, pues veríamos a ver si este impulso que había tenido desde esa zona de los entornos de los 2.44 había sido para llegar a tapar el gap, y una vez lo tapó, bueno, pues ya comenté que veríamos a ver con estas zonas si era capaz de rebotar desde aquí y superar esa zona del 2.70. No lo pudo hacer, con lo cual, bueno, pues hoy ha tenido una sesión plenamente bajista, como vemos, rompiendo soportes, rompiendo con unos volúmenes bastante altos. Y eso en cuanto a gráfico diario. Voy a pasar al gráfico semanal para mostrar ya las zonas de soporte más próximas, una vez roto esa zona de soporte que tenía en esa zona de los 2.40 aproximadamente. Así que, bueno, pues el valor ahora mismo ya no tendría ningún soporte hasta esos entornos de los 2.03 y los 1.81. Esas serían las dos zonas de soporte que tendría el valor más cercanas. Así que, pues bueno, de momento el valor parece que va a iniciar un nuevo tramo bajista. Veremos a ver si consigue llegar a esa zona de soporte de los 2.03 o, por el contrario, pues antes de llegar a esa zona tiene un rebote, aunque posiblemente fuera un rebote en plan de hacer un pullback hacia esa zona de los entornos de los 2.40, 2.50 para acabar la corrección en torno a esos niveles de los 2.03 y 1.81, que bueno, pues es la proyección que tiene el valor tras haber roto esa zona tan importante de soporte que tenía. Bueno, y Excentis, como ya comenté en el vídeo del otro día, pues una vez que ha sido capaz de rebotar desde esta zona
de los entornos de los 0,098 y superar ese primer nivel de resistencia que estaba en el 0,117, bueno, en la sesión de hoy ha conseguido tocar esa siguiente zona de resistencia que está en el 1,124. Desde ahí, bueno, pues no ha conseguido romperla, simplemente la ha tocado y bueno, pues ha iniciado una corrección, consolidación del más corto plazo tras romper esa zona y salir de estos niveles. Lleva una subida, bueno, importante en estas dos últimas sesiones y bueno, pues aquí lo que me llama a mí la atención y lo peligroso es esta zona, que la voy a marcar con un círculo para tenerla aquí. Bueno, pues esta zona no es buena señal de cara a haber chocado con esa resistencia y bueno, pues en el caso de que no sea capaz de superar esta zona del 0,124 con fuerza y con claridad, bueno, pues el valor habría marcado otro nuevo máximo relevante y desde ahí, bueno, pues podría volver a empezar a corregir, bueno, pues como ya hizo en estos dos impulsos previos. Así que, bueno, cuidado con no romper esa zona del 1,124 con bastante fuerza y claridad, porque, bueno, pues podría pasarle factura al valor de cara a haber confirmado que estará simplemente, bueno, pues un rebote por sobreventa, ya que, bueno, pues como vemos aquí el valor llevaba en sobreventa prácticamente desde noviembre, todo noviembre, así que en caso de no ser capaz de superar esa zona del 0,124, bueno, pues lo dicho, el valor probablemente haya tenido un rebote por sobreventa y bueno, pues marcará de nuevo un nuevo techo relevante. Bueno, y eDreams, que pues hoy ha tenido una sesión muy alcista de nuevo, una vez superada esa zona de los 6,90. Ha cogido carrerilla al valor, ha conseguido superar esa zona de los 7,11 y hoy ha tocado ese 7,29, ha cerrado el 7,28. Bueno, pues los indicadores ahora mismo muy alcistas, el estocástico sigue con mucha sobrecompra y parece que se gira, pero de momento no ha confirmado ese giro. Me llama muchísimo la atención esto, en el Directional Move ha cortado por encima la media negra a la roja, eso es una señal bastante alcista, pero bueno, pues son cortes que no suelen durar en el tiempo, salvo en contadas ocasiones, como por ejemplo ocurre aquí, pero suelen ser cortes rápidos, como vemos aquí o como vemos aquí. Es decir, estos cortes son cortes que suelen darse en zonas importantes de techo y que si se confirma esa rotura, bueno, pues posiblemente lo que haga es crear un impulso y luego consolidar sobre estos niveles. Vamos a ver el gráfico semanal porque es mucho más interesante. Como vemos aquí, tras romper ese 6,90 ya confirmó la rotura de esta formación triangular que tenía el valor. Desde aquí, como vemos, está intentando atacar justo ese nivel del 7,30. En caso de superar ese 7,30, bueno, pues ya iría a buscar esa zona de los 7,72, 7,73 aproximadamente. Los indicadores también están, bueno, pues bastante alcistas. Por aquí todavía tiene margen el Directional Move, así que es posible que ese corte al alza que ha habido en gráfico diario lo que haga es contraer más este nivel y lo que he comentado, bueno, pues ya si es capaz de superar ese 7,30, hacer ese último impulso hacia esa zona de los 7,72 y desde ahí, bueno, pues consolidar toda esta subida que arrancó en esos entornos de los 6,10 aproximadamente. Y por último voy a poner el gráfico mensual porque, bueno, es un valor que parece que ahora mismo ha cogido bastante carrerilla y bueno, pues como vemos aquí, ahora mismo ha roto la bajista que arrancó en 2022, ahora mismo en este gráfico mensual, en este mes, está rompiendo ese nivel. Esto es una señal bastante importante alcista, además arranca desde esta zona de los entornos de la alcista que arrancó en 2020, rompe la bajista de 2022, y de camino a esa zona de los 7,73 que, como vemos aquí en el gráfico mensual, es el nivel a batir. Una vez superado ese nivel, el valor pues prácticamente ya iniciaría un tramo alcista que en primer lugar la llevase a esa zona de los 8,20 y sobre todo ya
hablaríamos de que iría prácticamente a buscar esos máximos históricos que estarían en torno a esa zona de los 10, 11, 50 aproximadamente. Así que bueno, pues el valor parece que arranca con fortaleza en todos los plazos. Es cierto que en gráfico diario, bueno, pues le puede llegar ese puede pasar factura este impulso tan fuerte que ha tenido desde esos entornos de los 6.10. Veremos a ver si en esta semana consigue superar esa zona del 7.30 y veremos a ver cómo lo hace y cómo acaba. Lo dicho, una vez superada esa zona del 7.30 ya iré a buscar esa zona de los 7.70. Es posible que una vez, si es capaz de superar esta zona, que todavía no lo ha hecho ni lo ha confirmado, bueno, pues haga ese movimiento de un acercamiento a esa zona de 7.70 y luego consolidar entre esos dos niveles. Así que bueno, pues buena señal, buen impulso del valor y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Y parece que bueno, pues lo está haciendo bastante bien de cara al largo plazo, ya no en el más corto plazo, sino que está rompiendo bueno, niveles bastante importantes, bueno, a falta de esa rotura y confirmación del 7.30, que es nivel importante. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos y shorts que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en el canal del Telegram. Y un saludo, buenas noches.